El tema de que Sicilia, al no estar unidas las dos placas, Sicilia flota. Entonces, al estar flotando, lo expone terriblemente a los movimientos sísmicos. Eso es lo que hace que acá sea altamente sísmico, porque la placa no está adherida a la placa continental. Y es lo que provoca los grandes terremotos y los grandes temblores. Nos favorece turísticamente, nos perjudica o nos pone en alerta con respecto al tema de los temblores. El terremoto de Turquía acá se sintió. Acá fue un temblor, a mí me despertó, yo en ese momento no me di cuenta, yo sentí un golpe seco y me desperté, pensé que era una ventana, una puerta, me levanto, empiezo a mirar y ya escuchaba, porque los condominios se escucha todo, ya escuchaba a los vecinos y pensé automáticamente que digo, bueno, algo pasó con los vecinos, algún problema. Volví a dormir, me levanté a las 7:30 como siempre, ver el noticiero, terremoto en Turquía, temblor en vecina y bueno, ahí fue. O sea, no es algo que tuve que salir corriendo, nada, pero el movimiento llegó. Y esto quiero contarles que estas cosas cómo influyen. Y acá estamos en Plaza Cairoli. ¿Por qué yo los traigo a esta plaza? Messina tiene dos grandes plazas. La tradicional, histórica y religiosa, que es la donde está la catedral. Lo que se llama Plaza Duomo, porque Duomo es una palabra en italiano que significa catedral. Entonces, esta es la histórica, la tradicional. Después tiene la plaza comercial, la moderna, la que se reúnen los jóvenes los sábados a la tarde y demás. Y esta es esta plaza, la Plaza Cairoli. Y acá viene el gran, ¿cómo le puedo decir? Tristeza de los jóvenes, se les cae el ánimo, porque yo les digo que esto que ven acá es lo más moderno que tiene Messina. Messina, esta es la modernidad de Messina. Ahora, ¿por qué? Porque Messina no puede tener un shopping, es decir, un edificio de esos inmensos, porque Messina se expone a los terremotos y no podés tener edificios en altura. Messina no puede tener edificios de vidriado por la vibración. No puede tener de formatos irregulares, porque al primer movimiento sísmico se viene abajo. Entonces Messina, por seguridad y por ley, nada supera los 5 pisos y todo es cuadrado. Tanto lo moderno como lo antiguo no puede pasar los 5 pisos. Y todo cuadrado. Nada pode passar de 5 pisos e tudo tem que ser quadrado. ¿No? Todo es cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las grandes marcas, con las grandes tiendas que están en los shopping? Eso está en el Messina. Están en Messina y están al precio de shopping, pero están en planta baja. Todos alrededor de la Plaza Cairoli y por esta avenida de las Palmeras son 5 cuadras de peatonales donde están todas las tiendas que ustedes encuentran en un shopping en otra ciudad. Es decir, acá no hay que subir 6 pisos viendo tiendas, sino caminar 5 cuadras viendo tiendas. Todo está abajo. Por ejemplo, McDonald's lo tenemos allá, KFC lo tenemos en el otro lado, Intimissimi lo tenemos al frente. Por la avenida que se llama Vía San Martino, ahí tenemos Gucci, tenemos Zara, tenemos Benetton, Adidas. Entonces todas las grandes marcas, las marcas internacionales, están en Messina, pero todo alrededor de esta plaza y todas por la as Vía San marcas Martín. internacionais Entonces, estão em volta dessa praça. Benetton, KFC, se tienen que ir al casco histórico. todas Quieren as lojas comprar que una não são Adidas, nacionais tienen da que venir Sicília para este estão aqui lado. nessa praça. Está bien separado la parte, digamos, comercial de la parte tradicional o histórica. Hay gente que está conmigo en la zona de la catedral y me dicen, ay, yo quiero ir a las tiendas, acceder a 5 cuadras para allá. Acá alrededor no lo va a encontrar. ¿Y por qué se llama Plaza Cairoli? Se llama Plaza Cairoli porque es un homenaje a los hermanos Cairoli. Los hermanos Cairoli son 8 hermanos, 5 varones, 3 mujeres, pero se distinguen, se destacan 2. Enrico y Giovanni. Enrico, los 8 hermanos eran soldados de Garibaldi. Garibaldi es el militar que a las órdenes del rey Víctor Manuel II logró la unificación del reino de Italia. Italia en esa época tenía 3 reyes: rey de Italia, rey de Nápoles, rey de Sicilia. Víctor Manuel II, Víctor Manuel III. Por eso hay tantos Vittorio Emanuel en Italia. Por isso que tem Van a tanta encontrar galeria, por donde van a encontrar un galerías estatua de Vittorio Vittorio Emanuele. Emanuele. Lo que tienen que averiguar es si el 1, el 2 o el 3. Si es de Italia, de Nápoles o de Sicilia. Y Víctor Manuel II quiso ser el único, unificar el reino, y para él tenía a Garibaldi.
Garibaldi tenía sus soldados que se llamaban los camisas rojas. No eran soldados como los de la guerra mundial, es decir, no usaban uniforme, eran más estilo guerrillero, por eso se les llamaba los camisas rojas. El Garibaldi hace un primer intento y pierde, tiene que escapar. En ese primer intento, Enrico Cairoli muere en el frente de batalla. Su hermano Giovanni no quiere dejar su cuerpo tirado ahí, lo levanta, lo pone al hombro y empieza la retirada. Esto lo demora, lo retrasa, lo agarran a él también, lo matan también. Terminan muriendo todos los hermanos Cairoli. Y cuando van a levantar todos los cuerpos muertos de la batalla, los encuentran a los hermanos Enrico y Giovanni, fallecidos, uno con el hermano al hombro. A esto Garibaldi escapa a América. Garibaldi se va a Brasil. En Brasil lucha por la independencia de Brasil y es uno de los grandes próceres de Brasil, es Garibaldi. Entre los grandes próceres de la independencia de Brasil. Después se va a Uruguay. En Uruguay lucha contra Argentina por la independencia de Uruguay, en una guerra que se llamó de los 33 orientales. De ahí se va a México, al norte de México, sur de Estados Unidos, lucha por la independencia de México y la abolición de la esclavitud. Nossa. Y de ahí vuelve a Italia. En México, en el Distrito Federal, hay uno de los más grandes monumentos del Distrito Federal de México, es a Garibaldi. Y vuelve y logra en su segundo intento la unificación del reino. Y ahí, cuando logra la unificación del reino, los nombra a los Cairoli como los grandes próceres que dan la vida por la unificación de Italia. Y hasta el día de hoy, frente a un monumento a los Cairoli, se festeja y se conmemora la independencia de la República de Italia y los actos que tengan que ver con Italia frente al monumento a los Cairoli. Para que lo ubiquen, cuando ustedes anden, nosotros no vamos a verlo hoy acá en Mesina, el monumento, porque está en otro lugar más lejos que no llegamos, pero el monumento es de un muchacho con ropa de campo, pelo largo, pistola en mano, porque no usaban fusiles, no usaban este estilo. Todos los monumentos que vean de soldados es de la Primera y Segunda Guerra Mundial. No tienen que ver con ni Garibaldi ni con Cairoli. Pero está en una posición de ataque, pero levantando a otros del suelo. Ese es el monumento a los Cairoli para cuando los vean. ¿Y por qué yo les comenté todo este rally que hizo Garibaldi en América? Porque se dice que Garibaldi en América se le cambió el chip, se le cambió la idea. Él vuelve, logra la unificación del reino, pero él ya quería la independencia de Italia y ya no quería la monarquía. Después de haber vivido todas las independencias americanas y todas las luchas esas, él ya viene con la idea de que ya no quería los reyes de Italia, sino quería la República de Italia. Y empieza un movimiento buscando que se termine la monarquía. Él no lo llega a ver, él muere antes, pero la Primera y Segunda Guerra Mundial se dan en la época de Víctor Manuel II, en la época de Mussolini, la época del fascismo. Pierde Italia porque estaba aliada a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pierden con los aliados, la monarquía queda totalmente desprestigiada y ahí aprovecha este movimiento a buscar y a luchar por la independencia de Italia. La guerra termina en el 45. En el 46 se provoca una votación, un plebiscito, que la gente elija. Y la gente eligió la república a la monarquía. Y entonces el 3 de junio del 42 la gente vota y nace la República de Italia. Producto de ese movimiento que trae Garibaldi con las ideas de haber vivido todo lo que era las independencias. Así que bueno, este ha sido un poquito de contexto general.